Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2023 en su edición número 19. Quiero recordarles seguirnos por nuestras redes sociales, nos pueden conseguir como @filben 2023 y en especial por nuestro canal de YouTube como @filben. Allí pueden conseguir toda la programación que tenemos preparada para todas y todos ustedes. En esta ocasión, vamos a rendir homenaje al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a disfrutar de la presentación del libro Hugo Chávez, hombre, soldado y luchador venezolano. Este libro es de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez y nos va a acompañar Ana Sofía Cabezas, vicepresidenta de la Fundación Hugo Chávez. Sin más, recibámosla con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Primero queremos agradecer la oportunidad que nos ha dado la Filben de participar en el laguito en esta oportunidad y estamos también con un stand aquí en la carpa a la que los invito a pasar próximamente y felicitarlos por esta iniciativa, la Filben, a todo el equipo que lo ha hecho posible, una oportunidad hermosa para encontrarnos, para hacernos con el hábito de la lectura y además para conocer las grandes cosas que se están haciendo en nuestro país. Como ya lo dijo mi amiga presentadora, mi nombre es Ana Sofía y en nombre de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez quiero agradecerles por estar aquí el día de hoy. Nos acompaña nuestra presidenta Rosa Virginia Chávez, las hijas de nuestro comandante Chávez, también Rosinés y María Gabriela, a quien quiero extenderles un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de la Fundación. Somos una institución creada en el año 2013 con el objetivo de resguardar y promover el legado de nuestro comandante Chávez. Desde ese momento, en el transcurso de estos 10 años, hemos llevado a cabo diferentes proyectos, desde una agenda conmemorativa de actividades donde seguramente muchos de ustedes han participado, en el Cuartel de la Montaña, los 5 de marzo en la conmemoración de la siembra de nuestro comandante, los 28 de julio en la celebración de su natalicio, y aunado a eso hemos desarrollado una serie de proyectos. En este caso, los proyectos editoriales iniciaron en el año 2018 con la publicación del Diario del Cadete. El Diario del Cadete es un libro que contiene todos los testimonios que escribió el comandante Chávez durante su época de estudio en la Academia Militar. Ahí tenemos la oportunidad de conocer al joven Hugo Chávez cuando tiene entre 18 y 19 años, contando su experiencia, sus sentires dentro de ese tránsito que está haciendo en la Casa de los Sueños Azules. Y en este caso, el libro que presentamos el día de hoy, se trata de nuestra segunda publicación, Hugo Chávez, hombre, soldado y luchador venezolano. Es un libro que recoge el trabajo de investigación de una década a raíz de la categorización y la catalogación de los diferentes periodos de la vida de nuestro comandante Chávez. Para iniciar este encuentro y esta conversa de hoy sobre el libro, vamos a ver este spot que hemos preparado para ustedes. Bueno, si quedaron motivados a saber más de qué trata esto, entonces quédense aquí. Las personas que están llegando, bienvenidas, bienvenidos, tomen asiento. Este libro, El soldado y luchador venezolano, como les comentaba, recoge diferentes etapas de la vida de nuestro comandante. ¿Y de qué manera hemos hecho nosotros este trabajo? En cada una de estas etapas vamos a encontrar primero la contextualización internacional, regional y nacional de ese momento histórico, de manera que podamos saber qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en Venezuela.
¿Y por qué tiene esto tanta importancia? Porque a la vez que vamos narrando la vida del comandante Hugo Chávez, vamos a darnos cuenta del proceso dialéctico que ocurre en torno a eso. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a conocer a un joven muchacho que nace en el 54 y por supuesto su vida está marcada por la Venezuela de la época, por cómo era la Venezuela de los años 50. Y después, además, vamos a ir conociendo, a medida que se desarrollan los acontecimientos, cómo todo eso que ocurre en Venezuela va impactando, va cambiando en él su forma de ver el mundo, sus objetivos, y luego termina siendo este hombre el que cambia para siempre no solo la historia de Venezuela, sino también la historia del mundo. En estas 7 etapas del libro que tenemos acá, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Hugo Chávez en su primera vida. Si recuerdan aquel libro de Ignacio Ramonet, donde habla de la primera vida del comandante Chávez, que es desde su nacimiento hasta que llega por primera vez a la presidencia de la República. Desde la fundación consideramos que es de suma importancia conocer y reconocer bien al hombre que está detrás de la historia política que nosotros hemos protagonizado gracias al comandante Chávez. Y esto nos ayuda a comprender no solamente su vida y su historia, sino también a comprender el devenir histórico de la historia del pueblo venezolano. Porque es importante que manejemos estos argumentos para entender de dónde surge el liderazgo del comandante Chávez. La gente no puede ser de la noche a la mañana fabulosa, ¿verdad? Esto ocurre porque hay un compendio de cosas que se van gestando desde su infancia, desde los valores que recibe en su hogar, desde la forma en la que va adquiriendo sus conocimientos, desde su disciplina en la formación militar, en la formación académica y, por supuesto, un soporte familiar que lo acompaña durante todo este proceso. De esta manera, nosotros vamos a encontrar en las raíces en Sabaneta y Barinas, entre los años 75 y 71, estos primeros años del comandante Chávez. Ustedes todos saben dónde nació el comandante Chávez, ¿cierto? No puede ser. Ajá, pero Dios mío, no me asusten. ¿Dónde nació el comandante Chávez? En Sabaneta de Barinas, muy bien. ¿Y reconocen a la señora que estamos viendo en este momento? Mama Rosa, muy bien. Mama Rosa es la abuela del comandante Chávez y es una de las primeras figuras que marca una impronta en su desarrollo y en su carácter. Hugo Chávez nace en una familia, bueno, su madre, doña Elena, su padre, don Hugo, pero él y su hermano Adán son criados por su abuela Mama Rosa. Ellos viven en Sabaneta. Aquí vamos a ver un boceto de la casa de Bahareque donde nace el comandante Chávez. Este boceto que vemos acá es hecho por puño y letra de nuestro comandante, él contándonos un poco sobre su historia y sus orígenes. Aquí vemos fotografías del comandante Chávez y Adán. Esto lo mostramos porque parte del atractivo que tiene este libro es que no solamente van a encontrar toda la narrativa que se hace con fuentes hemerográficas, documentales, testimoniales, sino que además van a tener la oportunidad de tener acceso a un banco fotográfico muy importante, muy rico, que hemos podido consolidar y fortalecer con archivos que nos ha ofrecido familiares del comandante Chávez. De manera que aquí vamos a tener acceso a algunas fotos inéditas del comandante que nos permiten además dibujar mucho mejor lo que está pasando en esos momentos de su vida. El comandante en su infancia pues crece en Sabaneta de Barinas con su hermano, viviendo con su abuela. Es un niño feliz, alegre, que se dedica a colaborar en la casa con la venta de las arañas, unos dulces que hacía Mama Rosa. Esto es una parte de la historia pues bastante conocida por todas y todos, pero no por eso menos importante de destacar, porque estos orígenes humildes, este valor fundamentado en él de corresponsabilidad con su hogar, va a ser una constante a lo largo de su vida. El sentirse partícipe y también responsable de lo que está pasando en su hogar desde muy temprana, desde muy pequeña edad. Conocemos aquí a un niño que le encanta leer la revista Tricolor, creo que más de uno por acá. No todos, otros somos jóvenes para la Tricolor, pero uno más que otro que se está riendo sí recuerda la revista Tricolor, que bueno, que fue una gran influencia para la formación de esa generación. Él cursa sus estudios básicos en la escuela Julián Pino. Aquí lo vemos, ¿sí lo ubican? ¿Sí lo ven? Ajá. Aquí lo vemos, el segundo que está allá a la derecha, en un acto justamente en su escuela básica. Después de que cursa sus estudios de educación básica, se mudan a Barinas. Y en Barinas, pues entonces se van
al Liceo Oliari. Todo esto es parte de una infancia que ocurre entre matas de mango, matas de ciruela, jugando béisbol, compartiendo con la familia, como la infancia de muchos de los que estamos acá. Luego de que él sale del liceo, él sale con un propósito muy claro. Él ya había dicho, bueno, yo me voy a dedicar a ser pelotero, voy a ser como el Látigo Chávez, un hombre que tomó muy buenas decisiones desde un principio, pues era magallanero. Y decidió continuar con ese ejemplo del Látigo Chávez y dijo, bueno, vamos a continuar, vamos a dedicarnos al béisbol. Y es esa justamente la excusa por la cual él decide ingresar en la Academia Militar, un proceso que fue hasta misterioso dentro de la familia, porque bueno, su hermano mayor estaba estudiando en la ULA, habían otros intereses de que estudiara ingeniería, de que se dedicara a otra cosa, pero se resuelve y se inscribe en la Academia Militar y de esa manera en 1971 inicia esta nueva etapa del comandante Chávez. Aquí podemos ver al Tribilín, al Tribilín que entra en la academia, al muchacho flaco que viene de jugar pelota en Barinas y que después se transforma en el cadete, en un cadete que hace vida en la Casa de los Sueños Azules. Aquí ocurre esta segunda etapa de su vida que nosotros hemos llamado la juventud tricolor. ¿Por qué tricolor? Porque es en este momento donde finalmente se arraiga en él esa pasión y el compromiso patrio. Durante este tiempo es en el momento en el que él escribe el Diario del Cadete, el libro que les comenté, que también lo tenemos disponible en la fundación. Y ahí en el Diario del Cadete, si ustedes quieren conocer a este muchacho flaquito que está aquí, los invito a que lean ese diario porque van a poder conocerlo desde su propio testimonio. El susto cuando se lanzó en paracaídas, los detalles de quién pichó a quién y quién se barrió en la base y metió jonrón en un juego intercurso. Las experiencias de operaciones como estas, en las que está en maniobras, también son escritas en el Diario del Cadete. Y además, en ese diario, pues él empieza a dejar ver lo que son sus voluntades y sus nuevos deseos de hacer algo por la patria. Esta foto en particular que tenemos acá, no la habían visto antes, a menos que hayan ido al cuartel de la montaña, porque esta es una de las fotos que nos obsequió doña Elena para incorporarla dentro del libro. Aquí vemos el reverso de la fotografía, tiene un manuscrito también del comandante que escribe en junio del 73 y dice que es un recuerdo de maniobras, el casco en el suelo y el típico mango en la boca. Fue el segundo día que pasamos en la mesa, La Tigra, cerca de Urica, estado Anzoátegui. Con cariño, Hugo. Las experiencias de este momento y lo que andaba haciendo ese muchacho con el mango en la boca las van a poder conocer a detalles también en el Diario del Cadete. Y en este libro, en Hugo Chávez, hombre, soldado y luchador venezolano, hacemos una gran semblanza sobre lo que es este momento y van a encontrar importantes fragmentos de este diario, como elementos en los que él, haciendo referencia a todo lo que estaba ocurriendo dentro de este proceso de formación, es importante destacar que el comandante Chávez ingresa en la Academia Militar siendo parte de la primera promoción del Plan Andrés Bello. Y el Plan Andrés Bello era un nuevo currículum educativo en el cual ya cuando ellos egresaban de la academia salían con el título de licenciados en Ciencias y Artes Militares, lo que implicaba que su formación era una formación mucho más robusta, más completa, donde ellos veían filosofía, sociología, estrategia, y eso marcó mucho este proceso de formación. Por supuesto, no dejaba de jugar béisbol, era parte de lo que él fue a hacer para allá y en el diario lo plantea muy bien, era lo que estaba haciendo. Sin embargo, entre juego y pelota y pichar y batear, pues surgen en él las motivaciones políticas que hacen que en un momento escribe en su diario que tiene la oportunidad de conocer al presidente de la República para ese momento, que era Carlos Andrés Pérez, y él dice que cuando lo veo, quisiera que en algún momento me tocara asumir la responsabilidad de llevar las riendas de una patria, la patria de Bolívar y mía en último término. Ya este muchacho, que solamente tenía 19 añitos, estaba deseando que le correspondiera a él asumir las riendas de la patria de Bolívar y estaba sintiendo que tenía pues la necesidad de hacer algo al respecto. Así egresa en el año 1975 Hugo Chávez como el subteniente Chávez. Y después aquí ocurre una etapa muy importante en su vida porque por azares del destino,
Una vez que él egresa como subteniente, en ese momento todavía egresaban de la academia como subtenientes. Recordemos que ahora, bueno, tenemos aquí, quiero saludar además la presencia de, tenemos un cuerpo de soldados que nos están acompañando, parte del batallón 4F. Muchísimas gracias por asistir. En ese momento no salían como tenientes, ahora como ustedes, sino que salían como subtenientes. Sale como subteniente en el 75 y es transferido a Barinas. Vuelve a su tierra natal que tanto anhelaba y que cuando vean esas páginas tanto añoraba. Y estando allá en la Marqueseña, dentro de diferentes responsabilidades que tenía de cuidar equipos que estaban ahí, de custodiar algunos espacios, se encuentran un Mercedes-Benz abandonado que había sido decomisado a la guerrilla. Cuando él de curioso se pone a jorungar el carro, descubre que en la maleta de ese Mercedes-Benz había un montón de libros que estaban proscritos en ese momento, es decir, que estaban prohibidos. Ahí se encuentra con Plejanov, ahí se encuentra con Carlos Marx, ahí se encuentra con el diario del Che Guevara, que eran libros que por supuesto no circulaban legal ni públicamente dentro de los anaqueles de Venezuela del momento. Y de esta manera, él además aprovechando que estaba en Barinas y tenía todavía muchos contactos y amistades cercanas, pues pasa a una nueva fase de lo que es su formación política, donde ya tiene muchos otros componentes y muchos otros referentes que sumar a este proceso de formación. Y estando así, de esa manera, cargado de toda esta nueva información, el subteniente es además transferido al oriente del país, lo mandan a Cumaná a que participe en unas operaciones antisubversivas. En ese momento, las Fuerzas Armadas de Venezuela estaban buscando acabar con los últimos vestigios que quedaban de la guerrilla. Mandan a este muchacho para allá después que se había leído el diario del Che Guevara. Y entonces, cuando él está allá, entra en una gran contradicción, porque se da cuenta que esa gente que él está persiguiendo es el pueblo mismo. Y empieza, una vez más, somos muy afortunados de que el comandante tuviese ese placer por escribir y escribió varios diarios. Aquí escribe otro diario, el diario de operaciones del 77, que esperamos pues próximamente poder ponerlo a la disposición de ustedes. En ese diario, él va escribiendo ese conflicto interno que surge cuando se tiene que enfrentar, tiene que buscar a las guerrillas. ¿Y dónde está buscando a las guerrillas? Montaña adentro, en el oriente del país, y se encuentra que eso no son ningunos enemigos ni nadie peligroso, que es una gente que lo que está es buscando que dejen de acabar con lo que siembran, que dejen de llegar y acabar con los caseríos que tienen ellos, y que es un enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. Eso ocurre mientras a su vez está decepcionándose de la forma de actuar de las Fuerzas Armadas del momento. Tanto es así que el comandante en el año 77, el 28 de octubre, cuando estaba todavía que si me doy de baja, que no me doy de baja, que qué hago con esto, pues él funda lo que es la primera célula del Ejército de Liberación del Pueblo Venezolano, el 28 de octubre del año 77. Algo que años más tarde pudiese parecerse a lo que hoy nosotros conocemos como la milicia, porque él agarró no solamente a sus soldados, sino también a campesinos, a civiles que estaban pues llevando a cabo su lucha diaria dentro de esos montes y empezó a organizar esa primera célula. Unos años más tarde, el comandante Chávez continúa pues con su carrera militar, asciende a teniente en el año 78 y pasa a una nueva responsabilidad, donde es transferido a Maracay. Estando en Maracay, él decide, bueno, hacer un cambio de arma y hace su primer curso de blindados y empieza a cambiar también la vida de este joven, entre otras cosas, porque bueno, no les comenté que ya estaba enamorado. Unos años antes, cuando ya él estaba en Barinas, se enamora de Nancy Colmenares, quien años un poco después, porque no fueron muchos años después, se iba a convertir en su primera esposa y madre de sus primeros 3 hijos. Y de esta manera, pues el comandante se lleva a Nancy, pues literalmente se la llevó, se casa con Nancy y empieza a tener una nueva etapa en su vida más personal, porque se convierte en padre. Ahora es un muchacho muy jovencito que tiene 24 años y está casado, está próximo a tener a su primera hija, lo transfieren y dentro, imagínense cómo está el pecho de ese hombre que está pasando a nivel político y personal por ese remolino de emociones, de encontrarse con que, bueno, yo salí
determinado, o sea, con un compromiso irreductible a defender la patria, y después entras en contradicción en el momento que empiezas a ejercer ese oficio, y luego se enamora perdidamente de Nancy. De las cartas más hermosas de amor que ustedes puedan leer, las van a encontrar en el diario de operaciones, de ese hombre escribiéndole al amor de su vida en ese momento, y luego pues nace su primera hija. En el año 78 nace Rosa Virginia, en el 80 después nace María Gabriela. Entonces tenemos un joven que está metido ahorita en un montón de cosas, tiene 2 muchachos, está recién casado, está ahora cambiándose de arma porque él sale cuando egresa de la academia como en el arma de comunicaciones, y luego hace el curso de blindados y pasa a formar parte pues ya de una nueva arma. Y en ese trajinar, ya el activismo de él se empezaba a sentir, lo vuelven a transferir a Caracas, donde asume como instructor. Y asumiendo como instructor, empieza a tener mucho contacto con otros jóvenes cadetes, con otros jóvenes soldados, y se da la tarea de ser un formador de esa generación, un formador en lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro arraigo, con la identidad nacional y sobre todo con el compromiso del soldado con la patria. Es por eso que ya ha llegado el año 82, cuando asciende finalmente el comandante Chávez a capitán. En diciembre de ese año, pues era muy famoso por su oratoria, por su capacidad de desenvolvimiento en público, y en diciembre del año 82, el 17 de diciembre, en un acto de conmemoración que ocurrió en Maracay por los años de la muerte del Libertador, pues no se les ocurrió otra cosa que poner al comandante Chávez de orador. Ellos pensaban que iba a ser un discurso pues muy cálido, fue muy cálido pero muy enardecido también, porque en ese discurso el comandante Chávez insta a las Fuerzas Armadas de la Nación a que retomemos la lucha histórica de Bolívar, a que asumamos como nuestra la gesta libertaria e independentista, y dice, como José Martí, que aún queda mucho por hacer en América Latina. Pues aquello encendió más de un corazón, pero también encendió más de una rabieta por ahí de los superiores que dijeron, bueno, ¿y por qué viene aquí a alborotar y a estar con estos mensajes tan subversivos? Después de que hay un llamado de atención, él asume, como siempre, la responsabilidad de lo que dijo, y se va pues cargado de ese montón de emociones, cargado también un poco de rabia después de el llamado de atención, porque él consideraba, como en efecto es, que lo que estaba haciendo era completamente necesario. Se va corriendo y llega junto con otros compañeros al Samán de Huere, lugar, un mítico samán, un samán donde descansó Bolívar en la era independentista, y llega a ese lugar y en ese momento hacen el juramento del Samán de Huere. Con el juramento del Samán de Huere, que emula el juramento que hizo Bolívar en el Monte Sacro, se constituye el Ejército Bolivariano Revolucionario, el EBR, que un poco después pasaría a ser el MBR, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, por el Bicentenario. Con este juramento cierra esta segunda etapa de la vida del comandante, que como ven estaba pues bastante movida en estos años 80. Y luego empezamos del 83 al 88 la forja del comandante, porque este es el momento en el cual se forja el liderazgo del comandante Chávez ya con un movimiento organizado. Aquí continúa pues por supuesto con su familia, anda con su tribu de lugar en lugar, para donde lo van mandando, para Maracay, para Caracas, pues él se iba con su familia, y no fue diferente en este año, en esta década de la forja, porque unos años después del juramento, ya estando él organizando y corriéndose el rumor de que estaban juramentando más soldados, de que ya habían otros capitanes mayores que estaban incorporándose al movimiento, esto genera pues mucho ruido, y ellos dicen, no, mira, este fulano Chávez está muy alborotado, vamos a neutralizarlo y lo vamos a mandar para el último rincón del Arauca, mándalo para allá donde el diablo perdió la chola en Apure, para que se quede tranquilo y para que no pase más nada. Y entonces mandan al comandante del Orza. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. El comandante llega al Orza, y en el Orza no solamente se gana el respeto de toda la comunidad, el cariño de toda esa comunidad. El comandante asume la presidencia del comité organizador de las fiestas del Orza en el año 86 y en el año 87. Aquí lo vemos dentro de una obra de teatro
que hizo él sobre la Revolución Zamorana, donde él mismo participaba y ponía a los soldados a participar y todo el mundo formaba parte de esto porque no descansaba en su labor de llevar el mensaje bolivariano y de generar ese arraigo por lo nuestro. En el Orsa, además de continuar en esto, pasa algo muy, muy especial, y es que en Apure hacen vida nuestras comunidades indígenas. Uno de esos pueblos son los pueblos Cuivas y Yaruros. Estos pueblos eran históricamente vilipendiados, perseguidos y atacados, bueno, por el personal militar y por el personal civil en general. Bueno, porque no los consideraban dignos ni de esas tierras, ni reconocían su propiedad y su cultura. Por supuesto, nuestros pueblos estaban aterrados cada vez que llegaba alguien. Pero el comandante se dio la tarea pacientemente, consecuentemente, de ganarse el cariño, la confianza y el respeto de esas comunidades indígenas, quienes todavía hoy, cuando han compartido con nosotros sus testimonios, lo que cuentan de esas experiencias es algo sumamente conmovedor. Noelí Pocaterra nos comentaba que en esos momentos hacían las reuniones del Comité Nacional de Pueblos Indígenas y ellos le decían, hay un militar que es bueno. Y inicia, Noelí nos cuenta que ellos decían, se están dejando engañar, que el militar va a ser bueno, eso después si no salen en la entrada van a salir en la salida. Ellos le decían, no, este es distinto, él le limpia los mocos a los niños cuando llega en el río y se los limpia del uniforme y toma café en tapara y duerme la siesta en la hamaca. Ellos lo sentían como uno más de ellos. Y tanto fue así que el comandante Chávez, durante este periodo que pasa en el Orsa, incorpora a estas comunidades indígenas dentro de las festividades del Orsa. Eso nunca antes había pasado. De esa manera, en el Orsa, aquí ya lo ubican en esta foto, que tampoco la habían visto antes. Aquí está el menor de sus hijos. Recuerden que esa tribu del comandante iba creciendo. Ya había nacido Huguito, ya estaba con los 3 muchachos en el Orsa y ahí pues él hizo una nueva etapa de su vida. Y en esta relación tan importante con los pueblos indígenas, cuando ellos participan en las ferias del Orsa, participan no solamente llevando su artesanía, llevando parte de lo que ellos hacían, sino que además participan en los juegos deportivos y se genera esa primera integración entre las comunidades. Como si fuera poco que lo dejaron en el Orsa, después dicen, no, vamos a mandarlo ahora más lejos, y lo mandan al escuadrón motorizado Francisco Farfán, que queda en Santa Rita, que es un caserío un poco más alejado del Orsa, donde ahí pues había casi nada. Y el comandante asume en Santa Rita la tarea de darle a esa comunidad el valor y las herramientas para que asuma una tarea muy importante que tienen, pues como forman parte de un territorio limítrofe, los convenció de la importancia de que ellos pudiesen sostenerse en el caso de que llegaran escenarios bélicos, escenarios difíciles que lo requirieran así. Entonces, de esa manera, él mismo se pone con ellos a sembrar, y dentro de las muchas cosas que siembran y el rescate que hacen en el Escamoto, donde, bueno, ya ondeaban las banderas zamoranas de tierra y hombres libres, patria o muerte, siembran girasoles. Y nosotros encontramos, pues dentro de los archivos familiares, esta hermosa fotografía que viene a ser la carátula del libro, porque en esta fotografía nosotros podemos ver a un comandante, ya que ya es capitán, está por ascender a mayor, y lo vemos sin uniforme, montado en un jeep con uno de los girasoles que viene sembrando en un caserío botado por allá por Apure, con su chamo en el carro, y él escribe años más tarde, en el año 96, el reverso de esa fotografía, que dice, en el cajón del Arauca, algún día del año 87. Querían que me fuera y me fui, pero a sembrar, y preñamos la tierra de soles, y la legendaria sabana parió girasoles. Querían verme sin mi uniforme y los complací por un tiempo para responderles desde mi frente con aquel grito de los centauros, libertad o muerte. Y me quitaron también mis soldados, pero todos mis soldados se fundieron en uno, resuelto, valiente. Se montó en el anca a galopar este sueño. Amasado fue y puesto al horno en barro, de soldado. Y con este hermoso texto que escribe nuestro comandante, que consideramos que recoge mucho de ese sentimiento, de cómo se repone ante la adversidad, de cómo dice, bueno, querían quitarme desde el uniforme hasta los soldados, y bueno, yo lo vencí también esta adversidad, y además desde la perspectiva de nosotros, que es verlo
en lo humano. Aquí vemos también cómo un padre cuenta con el apoyo y con el soporte que solamente quienes somos padres, madres, sabemos que los hijos son siempre esa voluntad, ese respiro, ese oxígeno que necesitamos para seguir, y él lo encontraba también ahí en su soldado más pequeño y más valiente. Continuamos también aquí, tenemos algunas fotos de esta vida familiar del comandante Chávez que está en el Orso. Aquí están María Gabriela y Rosa, están igualitas. Aquí vamos a tener un banco de imágenes, creo que son de mis favoritas. En esta vamos a ver al comandante Chávez de una forma que para muchos es algo pues completamente raro y novedoso, pues sí, con unos lentes de sol, con además camisas con un sentido, tanto la gorra como la franela forman parte pues de toda esta narrativa y esta simbología que se está infundando en Santa Rita y en el Orso. Si les gusta esta foto, ¿les gusta esta imagen? Tenemos franelas en la fundación con esta imagen. Díganme si no quieren una. Está fabulosa. ¿Por allá la quieren? Ok. Al final de esto vamos a estar haciendo un sorteo por una franela, un libro, y en el stand las tienen también disponibles. Luego de que ocurre este momento, él asciende a mayor a finales de ese periodo de la forja, es decir, entre el año 88, va para Guárico, donde asume como ayudante de un general, y luego, por cosas fortuitas, a ese general lo mandan, adivinen a dónde, a Miraflores. Entonces el comandante termina trabajando directamente en Miraflores, en Seconacede, y así llega esta nueva época que nosotros llamamos el líder bolivariano, que va del año 89 al año 92, que lo marcan dos hitos fundamentales. En el 89, el Caracazo, Guarenazo, este estallido popular que marca definitivamente el punto en el cual el movimiento bolivariano revolucionario 200 dice: no podemos esperar más, tenemos que actuar. Ellos ya venían durante todo este tiempo fraguando una organización, conspirando, formándose. Sin embargo, por supuesto, el que el comandante estuviese por allá por el Orso fue muy enriquecedor para él, pero paralizó un poco el movimiento porque no tenía tanto contacto con el resto de los simpatizantes. Pero ya en el 89, estando en Caracas, después de que está cursando una maestría en ciencias políticas en la Simón Bolívar, hace un curso de Estado Mayor. Cuando ocurre finalmente el Caracazo, es el punto de no retorno para ellos. Dicen: ahora sí, tenemos que actuar, esto va a pasar ahora. Y en esta etapa, pues vamos a encontrar del líder bolivariano su ascenso ya a teniente coronel, que era lo que faltaba para que se pudiese concretar la rebelión del 4 de febrero. Porque a raíz de este ascenso, él ya podía asumir el comando de un batallón. Para lograr este ascenso, eso fue Dios y su ayuda, porque hicieron de todo para hacerlo imposible. Desde saboteos en las clases de formación, sin embargo no pudieron porque, bueno, el hombre era, pues, brillante. Y no solamente salía, sino que salía con excelentes calificaciones. Logra de esa manera ascender. Aquí tenemos algunas fotos familiares del ascenso, con su madre, su esposa, sus hijas. Esta foto fue en Barinas, si no me equivoco, sí, en Sabaneta. Es uno de los obsequios que nos dieron. La fundación además se nutre de muchas fotografías que nos dan todos ustedes. Sobre todo en una etapa que vamos a ver un poco más adelante, la gente tiene desde el papelito que le firmó, la foto que se tomaron con él, y todos esos son documentos históricos muy valiosos para la reconstrucción de esta historia. Aquí tenemos uno de ellos. Él dice: este día, ese casco, aquel lugar, ese pueblo, todo palpita en mi recuerdo. A Eloy Rubio, mi agradecimiento por conservar este testimonio. Eso lo escribe en el 94, estando todavía detenido. Esto es parte de la celebración de ese ascenso. Aquí lo vemos. Hay un montón de historias sobre esa rubia que vieron ahí. Al parecer, seguían mandando gringos como para echarle el ojo a ver qué era lo que estaba pasando. Pero bueno, en la celebración termina él bailando con la gringa baila joropo, y entonces los que lo iban a vigilar terminaban también encantados con el hombre, y era bien complicado entonces hacerle seguimiento. En esta época se termina de concretar la estrategia de la rebelión del 4 de febrero, que como ustedes saben, pues ocurre como un levantamiento militar para derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez, y además de eso, pues llamar a un proceso constituyente. Aquí tenemos fotos del ascenso.
Y esta fotografía que es del expediente donde dice que la causa de detención es la rebelión militar. Cuando ya terminamos esta etapa, cuando el comandante queda pues privado de libertad y viene una segunda etapa muy importante, que es la cárcel de la dignidad. Después de que, bueno, el comandante se comunica con el pueblo a través del mensaje donde muchas personas le pusieron rostro a la esperanza, lo conocen con aquel famoso por ahora, los objetivos no han sido logrados, son detenidos tanto el comandante como el resto de los que participaron, los patriotas que participaron en la rebelión, van primero al cuartel San Carlos, del cuartel San Carlos dicen no podemos mantenerlos aquí, tenemos 2 centros de poder. Vamos a llevarnos a estos oficiales y los mandan a la cárcel de Yare. Otros van al Lino de Clemente, otros se quedan en el cuartel San Carlos y ellos convierten la cárcel de Yare en la cárcel de la dignidad, en una escuela. Estos oficiales que estaban ahí no dejaron de trabajar en su tiempo de detención. Tenían tarea que les ponía el comandante, desde lo que tenían que leer, responder las cartas a los familiares, mantenerse en contacto con los simpatizantes que estaban afuera, buscar las maneras en las que pasaban las cámaras por partes escondidas para grabar un mensaje y mandarlo, comunicarse desde el exterior. Desde ahí se escribe lo que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, se escriben documentos como Cómo salir del laberinto, el Libro Azul. Es sin duda alguna un momento fundamental para la organización y la creación de los fundamentos políticos e ideológicos de lo que más adelante se transformaría en el proyecto y en la propuesta política del comandante Chávez con el MBR. Este periodo termina cuando él finalmente sale de la cárcel de Yare, se reencuentra con el pueblo un 26 de marzo de 1994 y aquí inicia, a raíz de este encuentro, una segunda etapa, que es la que nosotros llamamos la victoria popular, entre el año 94 y el año 98. ¿Qué ocurre en estos años? El comandante Chávez sale de Yare y lo que dice es que se va a las catacumbas del pueblo. Y de esa manera arranca en ese mismo año 1994 la gira de los 100 días. Se va a los caseríos, se va a los pueblos y empieza a hablar de la importancia de refundar la república con un proceso constituyente. A todas estas aquí no estamos hablando de candidaturas, solamente de que es necesario avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Así ocurre en los tiempos de la gira de los 100 días, de la Marcha a Venezuela. El primer lugar al que fue cuando sale de Yare, va al Panteón Nacional al día siguiente. Hecho curioso, él escribe en el Panteón Nacional un mensaje, lo tenemos nosotros porque lo transcribimos en un video donde lo lee. Sin embargo, en el Panteón Nacional desaparecieron esa página escrita por el comandante. ¿Creen ustedes que estaban asustados? Después de la Marcha a Venezuela, aquí vemos cómo era ese recorrido. En ese recorrido él se iba con unos carros como este, ¿ves? Bien elaborados, esto es en Barinas, iba gente a caballo, se fue a cada caserío, a cada pueblito a llevar el mensaje de la necesidad de refundar la república. Aquí lo vemos mostrando el escapulario de Maíz Santa. Aquí lo vemos en Bolívar juramentando a mineros del Estado. Esto era el gran carromaco en el que llevaban la Marcha a Venezuela por todo el país. Y luego de un par de años de andar recorriendo el país, ay, ¿cómo me voy a pasar esta foto tan importante, verdad? Esto ocurre en diciembre del año 94, el primer encuentro del comandante Chávez con el comandante Fidel Castro. Es invitado a Cuba, lo recibe y da un discurso glorioso en la Universidad de La Habana. Después de ahí, ya con otras visitas internacionales que había hecho en el año 94, pasa el movimiento bolivariano revolucionario 200 a tener otra perspectiva de lo que tenían que hacer entonces para pasar a la acción con este proyecto político en el país. Por lo que convocan en el año 97 una asamblea extraordinaria del MBR en la cual se decide darle un carácter de partido político al MBR, que pasa a ser ahora el Movimiento Quinta República, ahora con V pequeña. Y de esa manera es electo el comandante Chávez como candidato presidencial por el MBR en el año 97 para las elecciones del 98. Inicia después
lo que sería la primera campaña presidencial del comandante Chávez. Esto que tenemos acá es la sesión de fotos de esa primera campaña, donde se eligió la foto que iba a salir en el tarjetón, las fotos que tenemos, nos dieron en estos días un carnetcito de cartón que era del Movimiento Quinta República, que lo tenían en los estados, y era con esta foto que vemos acá del comandante Chávez. Y de esa manera, pues continúa lo que es la primera campaña presidencial del comandante Chávez, que termina con la primera gran victoria popular del comandante Chávez, que gana en el 98 para asumir su primer periodo presidencial. Hasta aquí llega esta parte de la historia del comandante Chávez, que pueden encontrar en nuestro libro Hugo Chávez, hombre, soldado y luchador venezolano. La invitación es a que conozcamos un poco más de nuestro comandante Chávez, que nos encontremos con él y que podamos seguir toda esta información, desarrollar mucho más de este contenido a través de un contacto directo con la Fundación. Aquí tienen nuestra página web, nuestras redes sociales. En la página web, si no se han metido, se los recomiendo. Ahí van a tener acceso a descargar de forma gratuita este libro. Si además ustedes son vieja escuela y les gusta pasar las páginas del libro y rayarlo y resaltarlo, pues lo pueden comprar también aquí en el stand de la Fundación Hugo Chávez. En la página web pueden descargar todo el contenido y además tienen acceso a la cronología interactiva. En esa cronología van a ver año a año de la vida del comandante Chávez, los hitos más importantes de su vida, qué estaba pasando, el contexto histórico, y tienen la oportunidad de descargar además material complementario. Por ejemplo, qué libro se estaba leyendo el comandante Chávez en ese momento, lo descargan. ¿Quién era Maysanta? Tienen ahí material para descargar para conocer sobre la historia de Maysanta. Así que bueno, de esta manera culmina este encuentro de nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estamos muy complacidos de poder mostrar este producto de mucho trabajo, de mucha investigación y de mucho amor puesto en esto para traerlo a todos y a todos ustedes. Muchísimas gracias.